Bienvenidos al discipulado de tu servidor, el pastor Chito Rendón. Te saludo cordialmente y siempre será mi anhelo, mi deseo verte prosperado, así como prospera tu alma. Bien hecho. Hoy estamos finalizando esta serie de los nombres del Señor y creo que hemos aprendido, se nos han abierto el entendimiento y hemos encontrado cómo es que el Padre nos ha mostrado por medio de sus nombres conocer su carácter, lo que Él es, esos atributos que nos dicen, así es como yo quiero que tú me veas, como el pastor, como el que hace la justicia, el proveedor, como nuestro Dios todopoderoso, nuestro soberano. Y eso es algo muy hermoso porque nos da la convicción de que estamos siendo guardados y cuidados. Y estos son los nombres que vamos a ver el día de hoy de nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, ¿de dónde viene este concepto de los nombres del Señor? Porque el Señor dice que aquel que lo busca, lo encuentra, y el que escudriña logra conocer las profundidades de lo que Él es. Y una forma de verlo es por medio de su nombre. Acuérdense cuando Moisés llevó a ese pueblo a través del desierto para convencerlos, él prácticamente tuvo esta conversación con el Señor y dice de esta manera, léalo conmigo. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Y aquí aparece en el yo soy esta palabra YHWH. Me ha enviado a vosotros, ¿verdad? Y esta palabra es una palabra que no tiene vocales, solo consonantes, porque es una palabra muy complicada para recitar. Imagínense, WH, WYH, ¿cómo lo podría usted recitar? Entonces, pues en las culturas posteriores se le introdujo las vocales para que sea Jehová o Yahvé, ¿verdad? Y de ahí, pues de Jehová a nuestro idioma se ha llevado al nombre de Jehová, ¿verdad? Que así aparece en la mayoría de nuestras Biblias. Pero esta palabra, YHWH, es una expresión que inclusive cuando Jesucristo estaba en la cruz, aquel romano que escribió su nombre sin saber, o tal vez inspirado, o tal vez el Señor puso esto, pero él de alguna manera hizo poner ese nombre en el letrero de Jesucristo. Y eso es lo que estamos viendo ahora, en los nombres del Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde lo vemos esto? En Juan 19:19. Esto lo vimos la semana pasada, pero mi intención es querer provocar la repetición, es que se nos quede. Entonces dice aquí, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, que era el monte Gólgota. Y estaba escrito este rótulo en 3 idiomas, hebreo, latín y griego. Entonces, cuando hebreo era el lenguaje del templo, latín era el lenguaje del imperio romano, y el griego era pues como un lenguaje comercial que llegó hasta nuestros días, igual que el hebreo, ¿verdad? Entonces esta expresión, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos, dice en el idioma hebreo, Yahshua HaNazarín, W Melech
Yahudim. Yo dije W, pero no sé cómo se dirá. Pero ahí aparece el tetragramadón, YHWH, ¿verdad? Y esto es algo que todavía sorprende a los teólogos, cómo es que un hombre inconverso como Pilato fue inspirado para escribir el tetragramadón, YHWH. Y el nombre que generalmente la tradición coloca encima es el yo soy INRI, que aparece en latín, ¿verdad? Dice de esta manera en el verso que sigue. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo que yo soy el rey de los judíos. Y Pilato dijo, yo lo que he escrito, dando a entender que eso fue lo que yo escribí y sin saber que esto fue inspirado por Dios. Entonces, esa palabra, Jesús Nazareno, rey de los judíos, dice, se puede interpretar en latín con esta expresión que dice aquí. Jesús Nazareo Rex y Ibdabefor, ¿verdad? Entonces, pero usted mira las palabras iniciales, dice INRI. INRI es el rótulo que aparece en muchas descripciones cuando tratan de, pues, a crear esa imagen de la crucifixión. Nosotros como creyentes, pues, no portamos imágenes de la cruz. Y usted dirá, pero no portamos, aunque usted dirá, pero usted aquí en la reunión tiene una cruz. Sí, pero esto es como para representar a quien creemos, que el que murió y resucitó, pero yo no la porto como un amuleto, ¿verdad? La razón es porque usted no portaría, por ejemplo, el arma que mató a su hijo, por ejemplo, una ametralladora o una pistola, como recordando, no. Sencillamente nosotros representamos el valor que representa, ¿verdad? Bueno, entonces su nombre se vuelve una identidad como aparece en Apocalipsis. Estoy repasando lo que vimos en las semanas anteriores. Y dice el verso 12 del capítulo 3 de Apocalipsis. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero va a ser un nombre diferente. Y dice ya en el capítulo 14, verso 1, miré aquí el cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Bueno, estos versos es una introducción que resumen lo que hemos estado viendo, la importancia de conocer el nombre de nuestro Señor. Y hoy estamos viendo la cuarta parte de este discipulado. Las dos primeras eran los nombres de nuestro Dios Padre, conforme a lo que Él se daba a conocer en el Antiguo Testamento. Y en estos dos discipulados vamos a estar viendo los nombres que representan a nuestro amado Señor Jesucristo como el soberano en todo sentido, ¿verdad? Como el Verbo, como el Dios Todopoderoso, el Príncipe de Paz inclusive. Y hoy vamos a estar viendo a nuestro Señor en todos los derivados como Él lo que vino a hacer. Y es que el Señor Jesús se nos presentó como pastor. Él decía que Él era el buen pastor. Él era el pastor de pastores, pastor y obispo. Y hay otra expresión que lo relatan como lo definen como el gran pastor, ¿verdad? Entonces, ahorita pues algunos dirán, mire, pero también el Señor Jesús se definía como, y Él decía, yo soy la puerta.
yo soy la vid verdadera, yo soy. Y esto, pues, aunque no quiero tomarlo como parte de este discipulado, vamos a tomar en la semana entrante, el discipulado de la semana entrante le he llamado el yo soy. Y ahí vamos a, pues, a repasar, a revisar, a entender y a conocer los, los nombres donde el Señor Jesús decía, yo soy, ¿verdad? Yo soy la fuente, yo soy el agua de vida eterna. Y de esta manera, pues, vamos a conocer también otros atributos de nuestro amado Señor Jesús. Bueno, siendo así, entonces vamos ahora a empezar esta serie del día de hoy llamada, pues, las características de nuestro Señor Jesús como pastor, ¿verdad? Él mismo decía que él venía como pastor. Y una de las características donde miramos su pastorado era el amor, su abnegación de despojarse de una posición como Dios y tomar la forma como un siervo, dice, como un humano, con todas nuestras debilidades, pero salir vencedor al ser obediente. Pero en esa cualidad, él tenía sensibilidad. Y un pastor eso es lo que hace. Un pastor cuida las ovejas. Nosotros somos ovejas de nuestro amado Señor Jesús. Y por eso es que aquí sale también el vocablo de que a un líder se le ponga el apelativo de pastor, porque debería de ser la figura como la que hizo nuestro amado Señor Jesús. Bueno, miremos este ejemplo que dice que Jesús venía de estar con sus discípulos en el lago, ¿verdad? Y al desembarcar, dice que vio a esa multitud de gente que estaban esperándolo. Y dice aquí, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, la palabra pastor tiene una cualidad que significa el que cuida, aquel que se le encomienda algo y está pendiente. Bueno, aquí lo tengo, yo me voy a dedicar a cuidar, a guardar. Eso es prácticamente el vocablo cuando se define pastoral, ¿verdad? Un pastor. Y el Señor Jesús, eso fue lo que vino a demostrarnos, que Él, por amor, estuvo dispuesto a entregar su vida, y por amor, Él nos vio y nos dijo, yo voy a velar por este pueblo que necesita mi protección, necesitan ser guardados. Y que el tener nosotros, por ejemplo en mi caso, el apelativo pastor, y yo incluso le digo a muchos líderes, a lo mejor a ti no te dicen pastor, pero el simple hecho de que tú cuides, guardes la integridad espiritual de alguna persona, incluso puede ser un padre de familia, una madre de familia, de alguna manera sobre ti ya ejerce un manto pastoral. Entonces, no te limites a hacer las cosas pues sin esfuerzo, sino al contrario, que tengamos ese deseo de poder hacer lo que Dios nos mandó. Por ejemplo, una cualidad de este manto pastoral es aquel que hace discípulos. Y es más, esa fue una orden de nuestro amado Señor Jesucristo. Él decía, id por todo el mundo y, ¿cómo es? ¿Se recuerda cómo es? Id por todo el mundo y predicad este evangelio y haced discípulos, ¿verdad? Esto quiere decir que aquellos que conocen del evangelio tienen que ser guiados, guardados
Y eso lo puede hacer solo una persona que sabe que tiene un propósito en esta vida. El dar su vida por cuidar a alguien más. Eso es algo que nosotros debemos de entender continuamente. E inclusive el Señor Jesús nos dio una lección con la parábola de la oveja perdida. Porque Él dice, eso es lo que yo vine a hacer, a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces dice en esta parábola en Lucas capítulo 15, verso 4 y 5, dice de esta manera. Dice de esta manera. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, ¿verdad? Y este es solo en este verso encontramos varias, cuando uno empieza leyendo con detalle cada palabra, hay una figura muy particular, porque el Señor Jesús dice, cuando Él oraba al Padre, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. En otras palabras, Señor, forma en ellos un carácter, forma en ellos una disciplina para que puedan sentirse cuidados, pero bajo su responsabilidad. ¿Cómo así? O sea que nosotros en esta tierra somos responsables de nuestros actos. Yo sé que Dios me cuida, Dios me guarda, pero yo soy el que voy a dar cuenta de mis pensamientos, de mis actos y de lo que yo, respondo o trato. Por eso es que este verso es importante, porque dice que aquella persona que cuida a alguien está dispuesta a dejar a las 99 en el campo. Y me parece que Mateo 13, cuando describe el campo, el Señor dice, bueno, ahora les voy a explicar. El campo es el mundo. Entonces, no es que Él quiera decir ahora que se pierdan. No, Él dice, estas 99 tienen la formación de poder ser responsables en el mundo y tienen que dar cuentas en el mundo. Pero hay alguna que se ha perdido. Entonces esta sí la voy a buscar. Y Él viene y ve y busca la perdida. Qué lindo, ¿verdad? Porque eso nos da la esperanza que si alguno flaquea, si alguno retrocede, si alguno duda, el Señor por amor está dispuesto a buscarte y colocarte sobre los hombros. Esta es otra cosa que Él dice, te coloca sobre los hombros. Y dice que hay algunas que tienen la pierna perniquebrada. Hay algunas que su misma condición hizo que se quebrara una pierna. Entonces Él viene y la coloca sobre los hombros porque dice, no puedes caminar, pero yo soy tu pastor. Yo soy el que velaré y cuidaré para que tú puedas mantenerte bien en todo sentido. Imagínense qué hermoso esta forma de ver que el Señor te dice, yo velaré por ti, yo te cuidaré. Yo quiero que tú me digas que tú me mires como alguien responsable de estar cuidando al que es responsable, porque se cuida también a sí mismo. Qué cosa, ¿verdad? Pareciera un juego de palabras, pero el Señor mismo dice, por eso, si ustedes me miran a mí responsable, quiero que me miren como, y aquí viene otra de las nombres que Él se identificaba, y Él decía, yo soy el buen pastor. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 10, verso 11 y 13, donde dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor
da su vida por las ovejas. Y eso fue lo que hizo nuestro amado Jesús. Como en obediencia, Él entregó su vida. Pero aquellos, ahora ya habla de aquellos que tienen el mismo manto pastoral de Él, que más de alguna manera cuida a alguien. No quiero que usted me diga, entonces como yo no trabajo en la iglesia, yo no tengo manto pastoral. No, si usted tiene a un hijo, a una hija, y usted de alguna manera, su padre, lo guía de alguna manera sobre usted, hay un manto pastoral. Si usted tiene un grupo y usted cuida a un grupo de personas, sobre usted hay un manto pastoral. Entonces el Señor te dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, aquel que hace las cosas buscando una retribución. ¿Cuál puede ser una retribución? Por ejemplo, puede ser una posición, que yo quiero ser líder, yo quiero ser, y buscan apelativos para ser llamados de esa manera, pero no tienen ese manto que esté dispuesto a dar la vida por alguien, y no un pastor, sino que es el dueño de ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago, por esa posición o por ese deseo, esa retribución que él quería, y no le importan las ovejas. Realmente, si algo yo veo es que mi Señor dice que, bueno, sabe que cuando yo trabajaba en la compañía, ahí se nos decía de esta manera, y creo que te podría aplicar ahora. El activo más importante en esta empresa es su personal, son los colaboradores. Y así es el reino de Dios. Así debería ser la iglesia. El activo más importante no es el templo, o no es que se llene de gente, o no es de que tenga una excelente alabanza. No, todo eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es aquel que cuida y está dispuesto a dar la vida por alguien. Dar la vida es morir a algo por cuidar a alguien. Eso es lo más importante. El que se sienta uno dispuesto a decir, Señor, yo quiero ser, bueno, la escritura dice, por sus frutos los conoceréis. El buen pastor es conocido por ese fruto. Entonces yo quiero ser conocido en los cielos porque estuve dispuesto a dar un buen fruto por una oveja, para alimentarla, para cuidarla. Bueno, en ese mismo verso que vimos la vez pasada sobre el buen pastor, aparece también otra expresión más adelante. Y dice en el capítulo 10, ahora en los dos versos que siguen adelante, léalo conmigo. Yo soy el buen pastor. Ahora, ¿cómo se caracterizaba el buen pastor? Porque dice, y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Miren, esto es una profundidad impresionante, ¿verdad? Porque él, como el buen pastor, dice, y yo doy mi vida por las ovejas para que ellas se sientan que están cuidadas, no soy asalariado, pero hay una característica de las ovejas. Ellas me conocen quién soy. No me conocen únicamente porque digan yo soy cristiano o porque tengo a Jesús en el corazón, no. Cuando dice me conocen es que conocen lo que yo soy y lo que yo estuve haciendo por ellas, ¿verdad? Así como, y para poder entender ese concepto del conocimiento, dice el verso 15, de igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Miren, esto es una verdad impresionante, porque dice que una de las características del que conoce a las ovejas es que es obediente. Jesús fue obediente a su Padre porque lo conoce. Dice, yo sé que a mi Padre
lo mejor que puedo hacer es sacarle una sonrisa obedeciendo. Y si Él me ha pedido que yo entregue mi vida por las ovejas, yo la doy. Entonces se convierte en algo valioso en ambos sentidos. Pero dice el verso 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas ovejas me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y serán un rebaño. Entonces, aquí prácticamente, miren, que es curioso, ¿verdad? Porque cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, yo recuerdo haber oído a un predicador diciendo, ahí son las ovejas que no son de este mundo. Yo creo que son las personas que hay en otras creaciones. Sí, podría ser. Pero aquí prácticamente la mayoría de teólogos coinciden conmigo. Aquí Jesucristo, cuando Él le dice a los judíos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, Él está diciendo, aquellos judíos que me conocen y se convierten a este evangelio y me conocen como pastor, pues obviamente van a ser ovejas de Jesucristo. Aquí le habló a judíos. Obviamente hubieron una buena cantidad de judíos que recibieron a Jesús en el corazón. Por supuesto que hubieron hebreos cristianos, llamémosle así, pero lamentablemente obviamente era una minoría. Entonces cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿sabe? Son ese grupo de ovejas que eran llamados gentiles, que no son hebreos. Y muchos de estos, pues, con sus formas ideológicas, sus filosofías, sus pensamientos espirituales ajenos a un Dios todopoderoso, estuvieron dispuestos a escuchar la voz del llamado y participar ahora del rebaño de Jesús. Usted es parte de esas ovejas que no eran de ese redil hebreo. Siéntase dichoso, dichoso porque el Señor le dice, yo te busqué y te encontré y te hallé. Qué lindo, ¿verdad? Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos cuida, nos guarda. Y por eso es que no podemos negar que si alguien dio la vida por amor, por ejercer por obediencia, fue nuestro amado Señor Jesús. Y esa es una de las características de aquel que cuida, que hace muchas cosas por obediencia. Porque el Padre nos pide en obediencia, que dice, mi reino no es comida ni bebida, dice, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, aquel que quiere hacer crecer el reino, trata de hacer la justicia que recibió de Jesús, para que todos lleguen al conocimiento pleno, ¿verdad? Y obviamente llevando el paz y el gozo. Qué lindo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora otra de las características que menciona Jesús. Y él dice que él era llamado el pastor de pastores, ¿verdad? Así le dice Pedro cuando dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Aleluya. Miren, este verso es increíble porque, nuevamente, ¿por qué dice príncipe de los pastores? Porque el Señor mismo sabe que van a haber muchos que se van a levantar cuidando su iglesia. Muchos van a tener ese cargo pastoral como un título, como una tarjeta de presentación. Pero hay otros que van a ser líderes, pero tienen un grupo a su cargo. Y ellos tienen de alguna manera ese manto pastoral. El riesgo a veces de hablar de esto es que hay alguno que dice, ¿verdad?
que yo debería ser pastor. Y cuando mira a su pastor principal, lo empieza a menospreciar y empieza diciendo, yo puedo ser mejor que él. Yo predico mejor que él. Y ahí empieza a albergar en su corazón, yo le llamaría cierta soberbia, altanería, y obviamente esa arrogancia el Señor desecha. Entonces, es mejor si tú estás bajo el liderazgo de un pastor general y tú cuidas gente, tú digas, yo tengo la extensión, yo recibo de mi pastor general ese manto, o sea, esa extensión de él para poder cuidar a otros. Y de alguna manera el Señor en el cielo, él dirá, sí, ahí hay un pastor general, pero hay muchos pastores pequeños, aunque no se llaman pastores, pero aman de alguna manera ser obedientes en todo sentido y sobre todo tratan de ser ejemplo del rebaño. Mire, cuando este verso que hablamos hace un rato, que el Señor va a ser el príncipe o el pastor de pastores, dice en los versos anteriores de esta manera. Y aquí habla prácticamente a quién mira él como estos pastores, llamémosle así, que aunque no tienen el título o la tarjeta de presentación, pero cuidan el cuerpo de Jesucristo, cuidan el reino. Leámoslos todos juntos. Mire cómo dice. 1 Pedro, capítulo 2 y 3. Leímos el 4, anteriormente cuando hablaba príncipe de los pastores. Pero el 2 y 3 anterior dice, pastoread o cuiden el rebaño entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío. Ahora me vas a hacer caso. No. Señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Mire, aquí tenemos una verdad hermosísima. Dice, no tener señorío es no imponer. Tú me vas a hacer caso porque yo soy tu líder. No, eso es imposición. Eso es como un señorío. Eso es prácticamente como una potestad. Y el problema es que puede ser hasta diabólica. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha conferido, dice aquí, porque se nos ha confiado, el Señor nos ha confiado un grupo de personas para cuidar, para dirigir, y donde nos pide que seamos ejemplo. Léalo, que seamos ejemplo. Y esto lo hacemos no por obligación, sino voluntariamente. ¿Sabe que hay una ventaja de aquel que cuida gente en su tiempo libre? O sea, cuida gente cuando aún él teniendo su trabajo y sabe que tiene que ser responsable en su trabajo, pero él viene y en el tiempo que le queda al salir del trabajo va al grupo a enseñar, va a cuidar a personas, atiende a alguien en una tacita de café. Estos hacen las cosas voluntariamente. Tienen una ventaja porque permiten servir por amor. Pero aquel que tiene un salario, ese es un riesgo. Porque el que tiene un salario tiene el riesgo que puede empezar a servir por obligación. Tengo que cumplir porque me están pagando un sueldo. Entonces, o lo otro, tengo que cumplir para poder pedir una ofrenda para vivir. Y esto, mire, créalo, muchos de los que estamos tiempo completo lo hacemos por amor. Muchos servimos a mi Padre sencillamente porque Él en una oportunidad nos llamó y nos dijo, creo que tú me puedes ser muy útil y tú me puedes ayudar a cuidar, a guardar.
y a, pues, velar lo más precioso que pueda haber. Entonces, esto nos lleva a otra descripción que aparece siempre en 1 Pedro con relación al buen pastor. Y es que también se le llama obispo. Mire cómo dice, cómo le dicen a nuestro Señor Jesús. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Obviamente aquí podríamos, pues, referirnos a aquel que dio su vida por nosotros, a nuestro amado Señor Jesucristo. Pero también se puede definir como aquel que el Señor Jesús confirió para cuidarte. Por ejemplo, un pastor general o un líder. Ahora, si tal vez tú eres ese líder o ese pastor general, el Señor también te dice, tú eres pastor y obispo. Esta palabra, obispo, es lo mismo que supervisar. Eso hace. Supervisar. O sea, esta palabra obispo es como aquel que observa, que está observando, que está como que pendiente, como el que está revisando. Entonces, imagínense, el que es pastor no solo cuida y vela, sino que supervisa y revisa que esta persona pues vaya en el camino correcto, que esta persona vaya pues sin desviarse a la derecha ni a la izquierda, sino que por lo menos vaya de una forma digna, ¿verdad? Eso me hace recordar ahorita que en la iglesia, pues, tenemos dos hermanos, dos personas, dos familias, pero más que todo dos personas que tuvieron un conflicto muy fuerte, porque, pues, empezaron a confiar un trabajo uno del otro. Este le ofreció un servicio y este lo contrató a este y quedaron en que no estaba muy satisfecho con el trabajo de este. Y ahora ahora que he hablado con los dos, lo único que yo me limito a decirles, miren, ya ahorita yo ya supervisé, ya revisé qué es lo que están viendo cada uno. Lo único que les pido es ahora que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo. Porque si no se ponen de acuerdo, ustedes van a tener esa espina en su corazón. Y delante de Dios no se van a sentir dignos cuando estén realmente en la presencia de Dios levantando las manos. O se van a sentir como acusados. Y lo mejor es pónganse de acuerdo, pidan perdón y se ponen de acuerdo. Eso es lo que hace un obispo. Mire cómo dice en Hechos con relación a estos que estaban cuidando a la iglesia original. Entonces se les decía a todos ellos, tened cuidado, mire cómo dice, de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, o sea, aquel que revisa, aquel que supervisa, aquel que está atento para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró por su propia sangre. O sea, mire, ¿cómo no va a ser valiosa la iglesia si tiene un precio muy alto, que es la sangre del Hijo? O sea, es tan cara que tiene que ser gratis, ¿verdad? Entonces, muy importante cómo inicia esto. Dice, tú que cuidas a alguien, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la grey. ¿Por qué? Ten cuidado que no se te suban los humos, que no se te suba aquí viene el pastor Chito. No, Dios me libre que vaya a actuar de esa manera. Ten cuidado de ti mismo. Incluso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Bueno, vamos entonces a
terminar ya con el último. Vamos a ver, creo que es el último, sí. Y que se le llamó el Señor, bueno, se recitó de esta manera: el gran pastor de las ovejas. Abra conmigo en Hebreos capítulo 13, verso 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Entonces, esta palabra gran, pues obviamente sí habla de grandeza, pero no de grandeza de, miren qué grande soy, hazme caso, no, sino que esta grandeza es la obra que Él hizo se vuelve grande para que nosotros la menospreciemos. La obra que Él hizo se vuelve algo muy preciado, como para que nosotros no le pongamos atención. Qué lindo saber que nuestro Señor hizo una proeza, hizo una cosa grandiosa. Tal vez esta es la palabra. Su proeza se fue grandiosa al entregar su vida, ¿verdad?, por unas ovejas, al derramar su sangre para poder establecer el pacto, el nuevo pacto de gracia. ¿Sabe qué? Hay otro verso donde dice: y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones en Cristo Jesús. O sea que si algo quiere el Dios de paz es que tengamos paz en nosotros, en todo sentido. Y dice el verso que sigue: y por eso Él los haga aptos. O sea, el gran pastor, ¿qué es lo que quiere hacer de aquellos que van a ser pastores también o que van a estar cuidando gente? Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el gran pastor te dice: mira lo que hice. Si yo estuve dispuesto a morir, también tú lleva la cruz. El llevar la cruz de Cristo es morir a algo. Y eso nos permite ser aptos. Nos permite ser aptos para toda buena obra. Señor amado, haznos aptos para poder hacer tu voluntad en todo sentido. Gracias, Jesús. No sabes cuánto bendigo tu nombre. Bueno, mis amados, hoy vimos todas estas facetas de cómo es que el Señor Jesús se presentaba como el pastor, como el buen pastor, como el pastor y obispo, como el gran pastor, ¿verdad? El pastor de pastores, pero no con el fin de que él quisiera decir: mira mi posición, no, sino que miren su función y que nosotros podamos hacer lo mismo con otros. Qué hermoso ver al Señor como esto. Curioso, porque Él nunca se hizo: yo soy el apóstol de apóstoles. Hizo que Él era el apóstol, pero Él, más importante era ver el concepto pastoral, cuidar a las personas. Bueno, con esto finalizamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando y me siguió en esta serie de los nombres de nuestro amado Señor. Bendícelo, cuídalo. Si alguien está atravesando alguna situación difícil, cuídalo. Y tú, como nuestro pastor, Señor, ayúdalo y sácalo de esa situación, te lo pido. De esta manera te doy gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con eso finalizamos y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.